¿Han pensado alguna vez si se separaran, con quién se quedarían los hijos? Generalmente se entiende que es con la madre, ¿no es cierto? Claro. Pero es siempre la madre, a veces es el padre. ¿Por qué? ¿Cuándo? Exacto. Y además que cuando hay una separación y quieren pensar en los hijos, ¿cómo piensan en los hijos si sienten tanta rabia a veces y tanto deseo de venganza porque justamente están pasando por la separación? ¿Y será solo rabia? O sea, o también es, qué sé yo, resentimiento, dolor, ganas de, ya sea de recuperarlo a través del chantaje con los hijos o de conmoverlo o de hacerlo sentir mal, venganza. Exacto. ¿Y cuáles son en verdad las consecuencias que tienen los hijos cuando los papás se separan, se divorcian? O hasta podría ser cómo protegerlos si es que realmente ha sido una separación tan terrible. Pensarás pues que lo mejor es que no lo vean más. Puede darse el caso. También. Bueno, hoy día en Química Pura justamente vamos a hablar de eso, la separación y los hijos, ¿no? Porque definitivamente es una familia partida en dos y los hijos normalmente, o sea, digamos, tienen que elegir un lado, a dónde se van a quedar, o si es que se va a repartir, cómo se va a repartir, a veces acá, a veces allá, quién decide, quién tiene la prioridad. Sabemos que por ley es siempre la madre, es siempre el mejor caso. Para empezar, les vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Karina Reyes, tiene 2 hijos de 19 y 16 años, se divorció hace 4 años. Su esposo pasa con sus hijos una vez por semana, los domingos, y nos cuenta que cuando ocurre una separación, los hijos pueden sentir que la familia se derrumba. Por mi lado, dice, yo me sentía culpable de que ellos pasen por estos momentos grises. Y tenemos también a Carla Cabero, que tiene 2 hijos de 9 y 2 años y medio, separadas desde su último embarazo y divorciadas desde año y medio. Y dice, hay que saber conducirlos por el camino del divorcio también. Y hay que lograr ser amigo del ex por más difícil que parezca. Úrsula Mármol, ella tiene 2 hijos de 16 y 10 años, de padres distintos, cada hijo, y separada de los dos. Nos dice, todo se organiza, todo se arregla, nada es el fin del mundo. Y tenemos a Julio Chávez Cabello, que se casó con una española, tuvieron 2 hijas y se separó a los 10 años. Las niñas tenían 6 y 9 años cuando ellos se divorciaron. Y se fueron a vivir a España con su mamá, pero regresaron a vivir a Lima porque no se acostumbraron y vivieron con su papá todos los siguientes años. Y dicen, cuando te divorcias, los padres pierden piso. Así que tú como padre o madre de familia tienes que darle mucha estabilidad y tomar las decisiones correspondientes. Entonces, ¿cómo es que se define quién se queda con los hijos? Generalmente es la madre, ¿no es cierto? Muchas veces se asume que es ella la que le corresponde. ¿Les parece que, no sé, que es así Bueno, en mi caso lo mejor? Sí sucedió de esa manera. En ningún momento se puso en duda que mis hijos se quedaran conmigo. Y es más, con el papá lo conversamos desde el principio y ni siquiera hubo un pero de parte de él, sino que fue ya prácticamente como un hecho. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no se consideró la posibilidad de que fuera él? No se consideró porque todo el tiempo yo siempre he estado más con ellos. Okay. Y para él yo manejaba el tema de los hijos. De la crianza. Y de la crianza y la educación y estaba todo el día a día con ellos. ¿Y es el mismo caso de todos ustedes? Es interesante, ¿no? Porque yo también pensaba lo mismo y de hecho, si hay algo en lo que no hubo discusión nunca, de qué decisión tomamos en esto, por ejemplo, en mi caso, es de con quién se queda la niña, en el primer caso, el niño en el segundo caso. Y tú mencionas, bueno, porque yo estaba el día a día, sin embargo el estar día a día, no, yo siempre he trabajado muchísimo, en esa época tenía horarios incluso más difíciles, quizá trabajaba más horas que el papá de mi hija en ese momento y muchas veces él se dedicaba a muchas cosas que yo no podía, yo también, por supuesto, pero era bastante compartido, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un horario más complicado, realmente estaba más tiempo fuera de casa. Pero él tenía más tiempo. O sea, tenía digamos, más tiempo libre, digamos. Ha podido, digamos, ocuparse de los niños por tener más tiempo. Por ejemplo, ¿no? Porque en casa sí pasaba eso y no era yo la que estaba más tiempo, si vamos a hablar de tiempo, con la niña. ¿Y qué hacía? ¿Él iba a tu casa y estaba más tiempo con ella? No, digo cuando vivíamos juntos, ya. digo, y decidimos separarnos, a lo que voy es que nunca se nos ocurrió
que fuera de otra oye, manera. ¿sabes qué? Tú tienes... Entonces, no. O sea, siempre estuvo por descontado. No sé si es siempre igual que la niña va a estar conmigo, ¿no? Por lo general se asume, ¿no?, que la mujer es la que sabe llevar mejor a los hijos, la crianza y todo eso, pero en mi caso también fue bastante fácil porque el horario de trabajo de él es bien complicado. Entonces no tiene suficiente tiempo como para dedicarse a los niños por completo. En mi caso, mis horarios los puedo manejar. Y trabajo en casa como Pero también fuera. como que se dio naturalmente, ¿no? Pero claro. creo que tu caso, Julio, es distinto, ¿no? Pero, digamos, la premisa es, Claro. todo niño necesita vivir con su madre. ¿Tú piensas lo Bueno, mismo? por algo se llama la casa materna, ¿no? Siempre nos referimos a la casa materna, ¿no? Es la que nutre al bebé, la que educa, bueno, aunque el padre también impone la autoridad, pero la que nutre en todo sentido es la madre, ¿no? Pero en nuestro caso, porque siempre ha habido un nosotros en lo que se refiere a nuestros hijos. No era tú, no era yo. Tuvimos muy claro el hecho de que el divorcio era simplemente la pareja, pero que el divorcio con nuestros hijos no era así. Y así se lo hicimos sentir a ellas. O sea, yo me estoy divorciando de tu mamá, pero no me divorcio de ti. Tu mamá se divorcia de mí, pero no se divorcia de ti. Ahora, ¿dónde van a vivir lo natural? Lo ideal es que esté con la madre, y así fue. Nosotros nunca nos planteamos un régimen de visitas, o sea, si algún beneficio se podría sacar de esto era que ellas ganaban una casa más, es decir, tienes la casa de tu mamá y tienes la casa de tu papá, donde tienes todo. Tanto, Pero en este tu caso ropa. estaban en dos países diferentes. No, pero el primer año, año en Lima, ahí, ok. ella estaba en la casa, yo estaba en un departamento y yo tenía, ellas tenían sus habitaciones con ropa, con todo, o sea, no tenían que venir con maletín, no. Luego era alternadamente un fin de semana yo, un fin de semana nada más, pero el día que yo tenía deseos de ver a mis hijas, yo la llamaba a María Luisa, quiero pasar a recogerlas a tomar el lonche, ningún problema. Ellas, quiero ir mañana a dormir con mi papá, ningún problema. O sea, nunca hemos puesto un régimen... ¿Y fue así siempre con ustedes? ¿Sí? Igual para mí, sí, nunca hubo un tema de horarios, es bien amplio. Pero sin embargo, mencionabas en la preentrevista que nunca durmieron con el papá. Sí, no ¿Por qué? duerme con mi papá porque papá vive en un departamento de un solo dormitorio y Pero- no se dio. Y eso... Él viene, ¿por qué? O sea, digamos, hay varios papás que crean un espacio para los días que vengan los hijos, ¿no? O qué sé yo, pijama party, camping en la sala, o sea, digamos, Claro. pero... Claro, lo que pasa es que el papá es bien independiente. Es bien independiente, le gustan sus espacios. Y y prácticamente siempre para él, sus hijos es yo. Sus hijos es Karina. Ok. Cuando estuvieron, Entonces- cuando estaban casados, ¿él era igual, la misma actitud? ¿O hay un cambio a partir del divorcio? Es más, yo diría que hay un cambio positivo a partir del divorcio en relación a los hijos. Porque si bien siempre fue un papá independiente, Positivo para ti. positivo para ellos. Porque empezaron a tener mayor relación con el papá. Ok. Porque si bien vivía con Entonces hubo un nosotros, cambio vivía positivo. su mundo trabajando, o sea, en ese sentido me quito el sombrero porque siempre estuvo en ese sentido bien, pero viviendo su mundo. Entonces, cuando nos separamos, todo se tuvo que acomodar de otra manera y él se dio cuenta del valor que tenían sus hijos y ahora se comunica más con ellos. Pero eso pasa mucho, Habla ¿no? más Que a con veces en la ellos, separación, el papá que tiene un día o 2 días a la semana se preocupa en que esos 2 días Exacto. sacarles el Lo jugo, ¿no? atesoran más, ¿no? Los Cuando atesoran ya más. salen de casa y ven que la vida ha cambiado completamente, que ya no van a darle las buenas noches todos los días o levantarse a tomar el desayuno, cosas cotidianas, ¿no? Entonces atesoran más esos momentos que tienen con los hijos. Que mis Claro. hijos también Claro, se ahí estarías emocionan hablando cuando van de a salir otra con el cosa, papá. que ya sería no solamente la relación con tu papá o con tu mamá, sino la ruptura de ciertas rutinas que son propiamente la familia, ya no de la pareja, sino ellos incluidos dentro del núcleo de Claro. pareja, que es familia, ¿no? Pero ahora, retomando la pregunta digamos, ¿los niños necesitan realmente prioritariamente a la mamá? Porque efectivamente lo asumimos y probablemente en muchos casos Es. funciona, ¿no?
Pero se puede afirmar así, porque yo tengo la sensación, Julio, que en tu caso ha sido distinto. Sí, pero claro, tú terminaste criando a tus hijas. Claro, pero mis hijas ya tenían 7 años de edad. Ajá. Y 10 o por Pero igual eran Entonces, pequeñas. ya, no, pero entonces tú sí consideras que es más importante que estén con la casos de mamá. divorcios de la mujer gestando Ajá. y con un hijo de 3 años. Ya. Ok, ahí por psicología o salud mental, como quieras llamarlo, por una dependencia psicobiológica entre el bebé y la madre, ahí no puedes cuestionar que es más importante que estén con la mamá. No es excluyente, hay padres que son muy maternales, que tienen mucha empatía, mucha sensibilidad y sí podrían en esos casos suplir en el caso de que la madre no esté o porque sufre depresiones severas o por algún... Pero ¿no crees, causa. Julio, que eso que de alguna manera se puede observar, que la mujer es así, también tienen que justamente mostrarlo? Porque muchas mujeres nacieron mujeres y de pronto no tienen esos comportamientos de realmente preocuparse por el hijo y estar ahí a atenderlo, sino que están priorizando mucho más su desarrollo profesional, por ejemplo, y no se ocupan tanto de los hijos y no tienen tanto una actitud materna, pero ya por haber nacido mujeres, la ley dice, tienes que tener en algún momento, en algún lugar de tu ADN, esas fortalezas. Ahora hay otra cosa también con el tema de los tiempos y que cuando está con el papá, por ejemplo decías que ustedes no tenían delimitado eso, no había, en tu caso tampoco, en el mío por ejemplo tampoco, siempre he querido que fuera y no he podido lograrlo, ¿no? ¿Qué cosa? Por ejemplo, tú tienes tales días o un fin de semana contigo, un fin de semana conmigo, con el papá. ¿Y por qué siempre has querido lograr eso? Porque yo pienso que eso se resolvería muchas cosas y que ahí realmente sí. Primero que tienen una rutina, que ya no es la que tienen Una en casa, estructura, una ¿no? estructura, una rutina. Tú sabes que cada semana, incluso no solamente los fines de semana con el papá, ¿no? ¿Por qué siempre el fin de semana con el papá o siempre el fin de semana con la mamá? O sea, hay una cosa que... ¿Y por qué fue tan complicado conseguir eso? Yo no sé, yo creo que... ¿Por tus horarios? No por mí, al contrario, más bien Ya. pasan todo el tiempo conmigo y no me he podido organizar con ellos de, oye, ¿sabes qué? Hagamos un horario, recoge las... Bueno, mi hija, por ejemplo, con su papá, quizás sí un poco como lo tuyo, que su papá vivía en un sitio pequeño, la niña no iba a estar tan cómoda con papá, entonces, ok, comodidad. Sin embargo, yo pienso que quizá le habría hecho bastante bien a ella pasar, ve a su papá, pero no hay un orden, no ha habido un horario, no ha habido, yo sé que tales días salgo con mi papá. Sé que cuento contigo todos los domingos, todos los miércoles. Yo conozco parejas que sí realmente tienen eso distribuido maravillosamente, ¿ah? Y de verdad que al final tú ves que la responsabilidad de los niños es igual en tiempo y todo de mamá y de papá. Claro. ¿Y en tu caso, Carla? Bueno, en mi caso, parecido al de él, ¿no? Que no ha habido desde el comienzo. Nos planteamos el hecho de que nos estamos divorciando nosotros como pareja, pero los hijos jamás nos vamos a divorciar de ellos. Entonces, en realidad no hay un régimen de visitas en mi caso, ¿no? Nos divorciamos y acordamos de que, ok, tus horarios de trabajo son complicadísimos. Y los míos a veces también se tornan complicados. Entonces, ¿sabes qué? Solamente nos llamamos, coordinamos si vamos a salir o si vas a salir tú con ellas o si yo voy a salir con ellas y ese día no voy a poder. Pero básicamente él puede ir cualquier día de la semana a casa. Porque nunca hemos... Okay. Han mencionado el tema de que, digamos, nace el niño, entonces si hay una separación tiene que estar con la mamá, por la primera pregunta que planteó Natalia, y tú mencionaste, Julio, de que por lo menos en los primeros años, un niño lactante de pronto necesita a su mamá, ¿a partir de qué edad el niño puede elegir con quién vivir o si el niño realmente tiene la facultad de elegir, ¿no? Pero eso después de la pausa.